Nunca pensé que el golpe más duro de mi vida vendría envuelto en un sobre blanco, sin saludo, sin cariño y sin vergüenza. Mi familia no me invitó a Navidad. Pero 2 días después, me envió una factura de 25.000 euros por el coche de mi hermana. Decían que yo se lo había regalado. No discutí. No lloré. No pedí explicaciones. Simplemente llamé al banco y dije una frase que todavía hoy resuena en mi cabeza: procedan con el embargo. He terminado. Me llamo Elena Valdés, y durante años creí que la familia era un lugar seguro. Hasta que entendí que, para algunos, la sangre solo es una excusa para cobrarte lo que creen que les debes. Todo empezó unas semanas antes, cuando llegué a la casa de mi abuelo con una bolsa de la compra y una sonrisa que ya venía cansada de fingir. Era una tarde fría, de esas que huelen a invierno y a cosas que no se dicen. Toqué el timbre. Abrió mi tío Raúl. Me miró de arriba abajo, como si no estuviera seguro de por qué yo estaba allí. No sabía que todavía ibas a venir, dijo, sin moverse para dejarme pasar. Detrás de él apareció mi tía Inés, con los brazos cruzados y esa expresión que siempre tenía cuando quería recordarme que yo no encajaba del todo. No deberías estar perdiendo el tiempo aquí, soltó. Con tu trabajito en la cafetería ya tienes bastante, ¿no? Los asuntos familiares no son realmente lo tuyo. Se rió. Una risa breve, seca. Yo me quedé quieta, sosteniendo la bolsa, sintiendo como algo se cerraba dentro de mí. Si no soy de la familia, dije con calma, viviré como si no lo fuera. Me di la vuelta y me fui. Sin portazos. Sin escenas. Solo con la certeza de que algo se había roto para siempre. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que yo sí pertenecía a algún lugar. Ese lugar era el mundo de mi abuelo Mateo. Cuando era niña, él era mi refugio. Mientras el resto de la familia discutía, competía o fingía interés, él me ofrecía silencio, historias y una silla a su lado. Preparaba 2 tazas de té. Siempre me daba la que tenía una pequeña grieta en el asa. Esta es la tuya, decía. Y nos sentábamos en el patio, bajo el viejo roble, mientras el mundo parecía bajar la voz. Mi abuelo fue profesor de literatura durante casi 40 años. Hablaba de libros como si fueran personas queridas. Shakespeare, Lorca, Steinbeck. Yo no entendía todo, pero lo entendía a él. Cuando mi abuela murió, antes de que yo cumpliera 6 años, algo cambió en la familia. Las cenas grandes desaparecieron. Mis padres se separaron. Mi madre se fue a otra ciudad. Y poco a poco, todos se fueron alejando, menos yo. Cada fin de semana tomaba el autobús con una mochila llena de deberes y algún libro que estaba leyendo. Él me esperaba con galletas de limón y esa sonrisa tranquila que nunca pedía nada. Mi abuelo me escuchaba. De verdad. Cuando quise dejar el piano, no me obligó a continuar. Me preguntó por qué. Cuando le dije que en casa me sentía invisible, no intentó arreglarlo. Asintió, sirvió más té y dijo, tú no eres el problema, Elena. A veces la gente hace tanto ruido que no sabe escuchar lo que importa. Esa frase se me quedó grabada. En la adolescencia, mientras mis primos salían de fiesta o posaban para fotos perfectas, yo ayudaba al abuelo a ordenar libros viejos, arreglar pequeñas cosas de la casa o volver a configurar su correo electrónico por 4ª vez. Eres mi luz tranquila, me decía. No dejes que el ruido de otros te apague. Y no lo hice, incluso cuando la vida se volvió cuesta arriba. A los 19 años me fui de casa. Estudiaba enfermería y trabajaba en todo lo que podía. Turnos de noche en una clínica, mañanas en clase, fines de semana en una cafetería. No tenía dinero ni tiempo, pero siempre tenía los domingos por la tarde con mi abuelo. Eso nunca cambió. Cuando apareció con una bronquitis que no se curaba, fui la única que se dio cuenta de que llevaba semanas empeorando. Le llevé sopa, medicamentos y me quedé a dormir en el sofá. Raúl no llamó. Inés envió flores. Nadie más se quedó. Yo sí. Pasé noches enteras junto a su sillón, leyéndole poemas en voz alta. A veces se dormía a mitad de un verso y yo me quedaba allí, observando su respiración, como si protegerlo fuera mi única misión. Nunca hablamos de herencias ni de testamentos. Nuestro vínculo no tenía nada que ver con dinero. Era presencia. Constancia. Esa forma de amor que no hace ruido, pero lo sostiene todo. Para el resto de la familia, yo era solo la sobrina que trabajaba demasiado para no llegar a nada. La que servía cafés mientras ellos hablaban de negocios importantes. La que nunca pedía nada. Así que asumieron que no merecía nada.
No sabían lo que mi abuelo significaba para mí, ni lo que yo significaba para él. Las llamadas empezaron de forma inocente. Mi tía Inés llamaba preguntando por la salud del abuelo, con la preocupación justa para parecer sincera. Mi tío Raúl empezó a aparecer sin avisar, siempre con prisas, siempre hablando de papeles, impuestos y el futuro. Yo veía al abuelo asentir en silencio. No le gustaban los conflictos. Nunca los quiso. Una noche, mientras le acomodaba la manta, le dije en voz baja: «No les debes nada». Me miró largo rato. «Son familia, Elena», respondió. «Y tú también lo eres». Luego añadió, casi en un susurro: «Pero la sangre hace creer a algunos que tienen derechos». Ahí supe que él lo veía todo. Y también supe que alguien tenía que quedarse en guardia. Me quedé. Más horas. Más noches. Organicé sus medicinas, limpié la casa, cancelé turnos. Cada vez que Inés llamaba, yo contestaba primero. Cada vez que Raúl aparecía con carpetas, yo estaba allí. No habían vuelto por él. Habían vuelto por lo que creían que les pertenecía. Lo que no entendieron nunca es que lo más valioso de mi abuelo no se podía firmar ni repartir. Era su forma de amar. Y yo era la única que había aprendido a reconocerla. Y mientras ellos calculaban, yo permanecía. Sin saber todavía que la verdadera tormenta estaba a punto de empezar. La tos empezó sin dramatismo. No era de esas que asustan de inmediato, sino una tos seca, persistente, que se quedaba flotando en el aire como una advertencia que nadie quería escuchar. Mi abuelo Mateo le restó importancia al principio. «Es el polvo de esta casa vieja», decía sonriendo. Pero yo conocía sus ritmos. Sabía cuando algo no iba bien, incluso antes de que él lo admitiera. Caminaba más despacio. Dejaba la comida a medias. Le temblaban las manos cuando pensaba que yo no lo veía. Así que empecé a quedarme más tiempo. Reduje horas en la cafetería. Cambié turnos. Pedí flexibilidad en la clínica. No lo hice con sacrificio, lo hice con convicción. Estar allí era lo correcto. A la segunda semana ya no podía subir las escaleras. Bajamos una cama al salón. Llené la casa de olor a sopa caliente, a mentol, a té recién hecho. Por las noches le leía poesía. Lorca era su favorito en esos días. A veces se quedaba dormido a mitad de un verso y yo me quedaba sentada, escuchando su respiración, rezando en silencio para que no cambiara. Inés no vino a verlo. Raúl apareció una vez, dejó unas vitaminas caras y un sobre que decía documentación preventiva. Ni siquiera se lo enseñé al abuelo. Lo rompí y lo tiré. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, el abuelo me llamó con la voz más débil de lo habitual. «Elena», dijo, «abre el cajón del escritorio». Dentro encontré un sobre cerrado, sin nombre. Solo una frase escrita en el frente con su letra temblorosa: «Cuando el ruido sea demasiado fuerte, confía en tu silencio». Me senté a su lado, sosteniendo el sobre con ambas manos. «Me has querido sin pedirme nada», murmuró. «Eso no se olvida». No quise llorar delante de él, pero sentí como algo se me quebraba por dentro. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Vendrán a por cosas», añadió. «No dejes que te roben la paz». Se fue al amanecer. Sin palabras finales, sin drama. Solo silencio. Un silencio distinto, pesado, definitivo. Llamé al médico, a la enfermera. No llamé a nadie más durante horas. El mundo podía esperar. El funeral llegó demasiado rápido. La casa se llenó de gente que hablaba en susurros como si hubieran estado allí siempre. Inés llegó vestida de negro impecable, con lágrimas ensayadas. Raúl se ajustaba los gemelos más de lo que ofrecía condolencias. Miraban la casa como si ya no fuera un hogar, sino una oportunidad. Yo me quedé cerca del ataúd. Mi abuelo parecía en paz. Como si la lucha hubiera terminado mucho antes. Después del entierro, mientras recogía flores y libros de visitas, un hombre de traje gris se acercó. «¿Elena Valdés?», preguntó. Asentí. «Soy Javier Morales, asesor legal de su abuelo. Hay documentos que requieren su atención». Sentí la mirada de Inés clavarse en mí. Ahí entendí que mi abuelo no solo había dejado recuerdos. Había dejado una decisión. 2 horas después, Raúl estaba en la casa con una sonrisa profesional y varias carpetas. «Podemos empezar a ordenar papeles», dijo, como si me estuviera haciendo un favor.
Será más fácil para todos. Inés llegó poco después, perfumada, habladora. Mateo siempre quiso que todo fuera justo, repitió varias veces. Yo los escuchaba sin responder. Hasta que llegó Javier. El testamento era claro. Actualizado. Notariado. Sin ambigüedades. A mi nieta Elena Valdés, leyó Javier, que estuvo cuando nadie más estuvo, le dejo todo. El silencio fue absoluto. Raúl fue el primero en reaccionar. Esto no puede ser correcto. Inés se levantó con la voz temblorosa. Ni siquiera es hija de sangre directa. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba escrita. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 días después, apareció un hombre desconocido en la puerta con papeles que decían ser liberaciones rutinarias de herencia. Hablaba rápido. Sonreía demasiado. Cuando le pedí identificación, se puso nervioso. Se fue sin despedirse. Ese día llamé a Daniel, mi pareja. Ingeniero informático. Tranquilo. Preciso. Le conté todo. No me interrumpió. Solo escuchó. Esto no es improvisado, dijo al final. Es premeditado. Esa misma noche revisamos correos antiguos, registros, archivos. Encontramos conexiones. Un correo de Raúl a un supuesto consultor legal semanas antes de la muerte del abuelo. Intentos de modificar documentos. Un nombre que aparecía una y otra vez vinculado a fraudes pasados. No estaban reaccionando a la herencia. La habían planeado. Llamé a Javier al día siguiente. No se sorprendió. Su abuelo lo sospechaba, dijo. Por eso dejó todo tan claro. Me advirtió que podían intentar algo más agresivo. Demandas. Presión. Manipulación. Asentí. Ya no tenía miedo. Solo tenía claridad. Las llamadas cesaron de repente. El silencio, esta vez, era calculado. Empezaron a llegar cartas de despachos desconocidos. Invitaciones familiares para hablar sin abogados. Una de ellas era para un memorial íntimo por los 49 días del abuelo. En casa de Inés. Daniel me miró. Es ahora, dije. No sonreí. Pero estaba lista. Imprimimos documentos. Grabaciones. Comparaciones de firmas. Copias seguras. No para venganza. Para verdad. Me vestí de negro sencillo. Sin adornos. Sin disculpas. Al llegar, nadie me prestó atención. Mejor así. Raúl se acercó después de la ceremonia. Podemos hablar un momento, dijo señalando el despacho. Asentí. La mesa estaba llena de papeles. Solo unas firmas, dijo. Para cerrar todo. Saqué mi carpeta. Antes, respondí, quiero que veáis esto. Los correos. Las firmas falsas. El registro del falso notario. La grabación de la voz del abuelo expresando su preocupación. El color se les fue del rostro. En ese momento, Javier entró en la habitación. Les aconsejo guardar silencio, dijo con calma. Están siendo investigados. No me quedé para escuchar los gritos. Salí al salón. Tomé una foto del abuelo y yo bajo el roble. La guardé en el bolso. Él habría odiado el drama, pero habría respetado la firmeza. Y mientras salía de esa casa, entendí algo esencial. No estaba perdiendo una familia. Estaba dejando atrás una mentira. La justicia no llegó con aplausos, ni con titulares espectaculares. Llegó de la forma más incómoda para quienes nunca esperaron que alguien como yo se mantuviera en pie. Llegó lenta, silenciosa, inevitable. Durante las semanas posteriores al memorial, mi teléfono dejó de sonar. No hubo llamadas de preocupación, no hubo mensajes disfrazados de cariño. El silencio que dejaron Raúl e Inés no era duelo. Era miedo. Y ese silencio decía más que cualquier grito. Javier me mantuvo informada de cada paso. Las pruebas eran claras. Demasiado claras para ser ignoradas. Los correos electrónicos, las firmas falsificadas, el intento de usar un intermediario con antecedentes, la presión ejercida sobre una persona mayor en sus últimos días. No se trataba de una disputa familiar. Se trataba de un delito. Raúl intentó negociar a través de un abogado distinto. Inés envió un mensaje que decía, esto se nos ha ido de las manos.
No respondí. Porque cuando alguien intenta borrarte, no merece una conversación, merece consecuencias. Mientras tanto, la casa del abuelo empezó a cambiar. No físicamente, sino en su peso. Durante años había sido un lugar cargado de silencios ajenos, de visitas incómodas, de tensiones no dichas. Ahora era otra cosa. Era calma. Me despertaba temprano, abría las cortinas y dejaba que la luz entrara sin pedir permiso. Preparaba té, siempre en la taza desconchada. A veces me sentaba sin hacer nada, solo escuchando el reloj antiguo marcar el paso del tiempo. El duelo ya no dolía como antes. Se había transformado en algo más sereno. En gratitud. Un día, mientras ordenaba el escritorio del abuelo, encontré el sobre que me había dado aquella noche de lluvia. Todavía estaba sellado. Lo había evitado por miedo a romper algo que aún me sostenía. Pero supe que ya era el momento. Me senté en su sillón favorito, respiré hondo y lo abrí. Dentro había una sola hoja, escrita con su letra firme pero cansada. Elena, decía, si estás leyendo esto, ya no estoy. No quiero que sientas rabia. Lo que te di no fue una casa ni dinero. Fue la certeza de que vales incluso cuando nadie más lo ve. Quédate donde tu corazón pueda respirar. Y si alguna vez intentan hacerte pequeña, recuerda que tú sabes permanecer en silencio sin desaparecer. No lloré. No porque no doliera, sino porque algo dentro de mí se cerró con cuidado, como una herida que por fin cicatriza. Esa tarde salí al patio. El roble seguía allí, viejo, firme, testigo de tantas conversaciones silenciosas. Encendí una cerilla y quemé la carta con calma. No para olvidarlo. Para honrarlo. Mientras el papel se convertía en ceniza, sentí una paz que no había conocido antes. No estaba perdiendo a mi abuelo. Estaba llevándolo conmigo de otra forma. El proceso legal siguió su curso. Raúl perdió su empleo cuando el caso se hizo público. Inés dejó de aparecer en eventos sociales. La familia se fragmentó, como siempre ocurre cuando la verdad ya no puede ocultarse. Algunos parientes intentaron acercarse, con mensajes torpes, con disculpas tardías. No los rechacé con dureza, pero tampoco les abrí la puerta. Porque sanar no significa volver atrás. Significa avanzar con conciencia. Con la herencia, muchos esperaban que hiciera algo llamativo. Que vendiera la casa, que desapareciera, que gastara. No lo hice. Decidí estudiar de nuevo. Me formé como técnica en emergencias médicas. No por ambición, sino por sentido. Quería estar donde alguien necesitara una mano firme, una voz tranquila, una presencia que no se fuera. Con la ayuda de Daniel, abrimos un pequeño centro comunitario de primeros auxilios en el barrio. Nada lujoso. Paredes sencillas, material básico, café siempre caliente. Pero era un lugar real. Y la gente empezó a llegar. Llegaban personas que no sabían a quién acudir. Una anciana que se mareó en el mercado. Un joven con un ataque de ansiedad. Un repartidor exhausto que solo necesitaba sentarse y respirar. Yo no salvaba vidas de película. Hacía algo más importante. Aparecía. Me quedaba. Escuchaba. Un día, una niña dejó un dibujo en la puerta. Era yo, dibujada con palitos, con un corazón enorme sobre la cabeza. Arriba ponía, gracias por cuidar. Lo colgué en la pared. No como un trofeo. Como un recordatorio. A veces pienso en aquella Navidad. En el mensaje frío que me dejó fuera. En la factura absurda por un coche que nunca regalé. Y ya no siento rabia. Siento claridad. Porque ese fue el momento exacto en el que dejé de mendigar un lugar donde nunca me vieron. Ese fue el día en que elegí mi dignidad. Hoy, cuando me siento en la casa en silencio, no me siento sola. Me siento completa. Porque entendí algo que tardé años en aprender. La familia no es quien te reclama por conveniencia. Es quien se queda cuando no hay nada que ganar. Es quien no te cobra por existir. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías, quiero decirte algo con total claridad. No hay nada malo en alejarse de lo que te hiere. No es egoísmo. Es supervivencia. A veces, perder una familia es la única manera de encontrarte a ti. Ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez tuviste que tomar distancia de alguien que llamabas familia para protegerte? Si te sientes reflejado o reflejada, cuéntalo en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal.
Aquí contamos historias reales. Historias de personas que fueron silenciadas y aprendieron a ocupar su espacio. Gracias por escuchar hasta el final. No estás solo. Y sí, perteneces.